estructura. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad? 2. Ajá, porque tenemos una, 2, 3, 4 y 5. Con esta vamos a ponerla en su sentido como yo creo que va. O sea, de este lado, del lado izquierdo tenemos 3 reacciones y del lado derecho tenemos 2, ¿no? Entonces en total son 5 reacciones, pero tenemos nada más 3 ecuaciones en el plano. Ujú. Entonces eso me da un total de 2. Entonces como tenemos un grado de hiperestaticidad de 2, pues el método de las flexibilidades que se basa en esto, en el grado de hiperestaticidad, pues tenemos que plantear un sistema de compatibilidades de 2 por 2. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es escoger cuáles son mis fuerzas redundantes o mis reacciones redundantes. Entonces yo voy a escoger estas dos, es lo más lógico. Voy a escoger estas dos reacciones como si fueran fuerzas redundantes y voy a convertir todo esto en un sistema isostático. Y esas dos fuerzas redundantes las voy a trabajar como lo vamos a ver a continuación. Voy a copiar este marco. Y pongan atención a lo que voy a hacer. Voy a borrar el apoyo de este lado. Ujú. Y entonces me quedan estas dos fuerzas redundantes. Es decir, este sistema va a ser equivalente el sistema original va a ser equivalente a que yo planteara un sistema isostático con dos fuerzas redundantes. ¿Sí? O sea, primero definí el grado de hiperestaticidad. Ok, el grado de hiperestaticidad es 2. Entonces, con el grado de hiperestaticidad yo defino cuántas fuerzas tengo que tomar como redundantes. Yo escojo entonces que mis fuerzas redundantes sean esta y esta. Como escojo o quito estas fuerzas redundantes, mi sistema original ahora va a ser isostático, ¿no? Tenemos 3 reacciones y estas dos que van a ser redundantes. Las voy a cambiar de color para que quede más claro. ¿Profe, hay algún criterio o es como, por decir, lo que sea más sencillo? Lo que sea más sencillo. Ok. Estas van a ser mis fuerzas redundantes, ¿no? Entonces ahora ya mi sistema se convierte en un sistema isostático. Se convierte en un sistema isostático, pero que tiene adicional, simplemente le estamos adicionando dos fuerzas, que son las reacciones que vamos a encontrar en primera instancia, ¿no? Entonces, este sistema va a funcionar de la siguiente manera. Voy a desdoblar este problema, por así decirlo, y entonces voy a decir, este sistema va a ser equivalente al siguiente. Es decir, ahora esto va a ser equivalente va a ser equivalente a que
equivalente a, otra vez voy a copiarlo. Y ahora aquí, así, aquí sí voy a borrar las fuerzas. Entonces, como les digo, voy a escoger una de mis fuerzas redundantes. Voy a agarrar primero la horizontal y la voy a poner aquí. Ujú. Y vuelvo a copiar este. Entonces, el sistema que había planteado va a ser equivalente a como si yo sumara estos otros tres sistemas, es decir, mi sistema isostático sin fuerzas redundantes, que es este, más otros dos. Cada uno de ellos va a contener a una de mis fuerzas redundantes. El primero va a contener a la fuerza horizontal o la reacción horizontal y el segundo va a contener a la reacción vertical. Al primero le voy a llamar estado 1. Y al segundo pues le voy a llamar estado 2. A mi sistema, por así decirlo, isostático, pues, le voy a llamar 0. ¿Ok? Entonces, digamos, mi sistema original va a ser equivalente, va a ser igual a que yo desdoblara o discretizara un sistema conteniendo el sistema isostático de mi sistema original, que es este, más un sistema con una fuerza redundante. El primer sistema solamente tiene una fuerza redundante y el segundo sistema tiene una fuerza redundante. Entonces, ¿hasta aquí está claro lo que estoy haciendo? Sí, sí, Bueno, profe. entonces el chiste aquí es, o una de las condiciones es que cualquier sistema que yo tenga tiene que ser isostático, ¿ok? Es la regla general más importante. Primera,
yo tengo que escoger o tengo que definir cuál es mi grado de hiperestaticidad. Ya vi que mi grado de hiperestaticidad es de 2, entonces voy a establecer dos sistemas adicionales, 1 y 2, ¿no? Escojo las fuerzas redundantes que voy a quitar, se las quito a mi problema y ya queda un sistema isostático. Las otras dos fuerzas las acomodo cada una en un sistema, ¿no? Este es el primer sistema y este es el segundo sistema, ¿ok? Entonces, si yo sumo estas tres cosas, pues me va a dar mi sistema original, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Yo puedo Sí. tomar cualquiera de mis fuerzas como fuerza redundante. Pude haber escogido, por ejemplo, en vez de estas dos fuerzas redundantes, pues pude haber escogido dos de este lado, pero la verdad es como meterse en más problemas, ¿no? Siempre la lógica como que es una buena guía, ¿no? Entonces, si mi sistema tiene dos fuerzas redundantes, pues agarro las dos que estén juntitas, ¿no? Entonces esas son las que escogí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí voy a explicar de dónde vienen esas famosas deltas. Recuerdan que mi sistema o que mi sistema de ecuaciones de compatibilidades, si recuerdan de la clase pasada, se conformaba de lo siguiente. Decíamos que era una matriz delta más una matriz de flexibilidades ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Entonces decía que tenemos un vector delta más una matriz de flexibilidades implica a un vector de fuerzas redundantes. Y eso es igual a 0. Entonces aquí es importante ahora sí hacer notar lo siguiente. El tamaño del problema lo define mi grado de hiperestaticidad. Entonces mi grado de hiperestaticidad es 2, pues entonces voy a escoger dos fuerzas redundantes. Y esas dos fuerzas redundantes son las que van a definir el tamaño de mi matriz de flexibilidades. Mi matriz de flexibilidades es entonces de 2 por 2, va a ser de 2 por 2. Por lo tanto, yo tengo que ver que este vector de fuerzas tiene que ser de 2 por 1. Más bien el vector de fuerzas redundantes es de 2 por 1, o sea, son dos fuerzas, ¿no? Y para que esto esté en sintonía, pues tiene que ser también de 2 por 1. Mi vector delta tiene que ser 2 por 1. Entonces, si nos damos cuenta aquí, para que se pueda ejecutar una multiplicación de matrices, este valor tiene que ser igual que este. Ujú. Para que entonces el resultado nos dé de 2 por 1. Y entonces ese resultado que va a ser de 2 por 1, ese resultado que es de 2 por 1, tiene que ser del mismo tamaño que este, para que se puedan sumar, porque el resultado de todo esto, va a ser, como les digo, un vector de 2 por 1. Y entonces ese vector de 2 por 1 se puede sumar solamente con uno que sea del mismo tamaño, ¿no? En este caso de 2 por 1. ¿De dónde sale cada término? Vamos a verlo a continuación.
Bueno, pues así de fácil. Aquí va a haber una delta 1, aquí va a haber una delta 2, y ese va a ser mi vector de deltas. Ujú. Mi matriz de flexibilidades, como les había dicho la clase pasada, va a ser F11, F12, F21 y F22. Y mis fuerzas redundantes son mis incógnitas, pues van a ser la reacción 1 y la reacción 2. Todo eso va a ser igual a un vector nulo de 2 por 1. Esto que vimos aquí arriba es lo mismo. Esto que vimos aquí arriba es lo mismo que aquí, nada más que aquí está desglosado, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿de dónde sacamos delta 1 y delta 2? Bueno, pues delta 1 va a ser igual a la integral de mi momento original, o sea, el momento flexionante que yo obtenga de este marco, la flexión o la ecuación del momento flexionante que yo obtenga de mi sistema 0 va a ser m, ¿sí? De ahí va a salir, lo voy a poner aquí, de aquí va a salir m mayúscula, a la que hemos estado trabajando. De mi sistema 1, pues voy a obtener la flexión y la voy a nombrar como m minúscula 1. Y de mi sistema 2 voy a obtener la flexión y la voy a nombrar como M2. ¿Estamos? Entonces, mi delta 1 va a ser, va a ser igual a multiplicar la flexión de mi sistema 0, original estático, por así decirlo, por la flexión de mi sistema 1. De ahí va a salir delta 1. Entonces, esto va a ser igual a M por M1 dividido entre EI evaluado en toda la estructura. Luego, delta 2, pues va a ser igual a, ¿qué creen ustedes? M por M, bueno, integral de M por M2 sobre I Así por es, DS. así es. Va a ser la integral de M mayúscula, o sea, M mayúscula nada más va a haber una, ¿no? Que es esta, la de mi sistema original estático, esta. Pero ahora la vamos a multiplicar por M2, como dice su compañero. Ahora la vamos a multiplicar por M2. Lo dividimos entre I y hacemos toda la integral. Entonces, de aquí van a salir, una vez que yo resuelva esta integral y voy a obtener delta 1, la voy a poner aquí. Y una vez que obtenga el valor de esta integral, voy a obtener delta 2 y lo voy a escribir acá. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde saco F11, F12, F22? Bueno, pues lo voy a sacar de acá. F11, pues va a ser la combinación de M1 por sí misma, M1 por M1, dividida entre I y evaluada en toda la estructura. Después, F
1, 2. ¿Qué creen que sea? M1 y M2. Exactamente, va a ser la combinación de M minúscula 1 con M minúscula 2, dividido entre E y evaluado en toda la estructura. Después, F21, que pues como que, ¿qué creen que sea? Pues M2 por M1, evaluado entre E1. Y la última, F22, el último coeficiente, se va a obtener por la integral de, ¿qué creen? Pues M minúscula 2 por M minúscula 2, o sea, por ella misma, dividida entre E y evaluada en toda la estructura. Ujú. Entonces, si se fijan aquí, como en el álgebra lineal, todo lleva una serie de orden y de lógica. No sé si ya se dieron cuenta. Para empezar, algo importantísimo, que M1 por M2 es lo mismo que M2 por M1, ¿no? En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. En la multiplicación de dos términos algebraicos, no hay problema, ¿no? O sea, este es el mismo que este. Entonces, resolviendo esta integral, pues ya encontramos lo mismo, esta otra. Si me explico, o sea, esta y esta son la misma, ¿no? F1,2 y F2,1 es lo mismo. Entonces, no vamos a resolver dos integrales aquí, sino nada más vamos a resolver una. ¿Ok? F1,2 es lo mismo que F2,1. Y bueno, aquí M1 por M1, pues es M1 al cuadrado, ¿no? Y M2 por M2, pues es M2 al cuadrado. Entonces, resolviendo cada una de estas integrales, no serían 4 integrales, sino serían 3 integrales. Voy a llenarlas, voy a escribir sus resultados aquí en la matriz de flexibilidades. Y esta matriz de flexibilidades, entonces, ya va a estar llena, ya también va a estar llena esta delta 1 y delta 2. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde voy a sacar R1 y R2? De 1 y 0, ¿no? Que serían las... ¿De dónde, perdón? Sí, de 1 y 0, de donde se fueron sustituidas las fracciones. No, No. ¿alguien más? Eso es lo que vamos a calcular, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos buscando. O sea, R1 y R2 son incógnitas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues una vez que yo ya tenga, que yo ya sepa cuánto vale delta, el vector delta, y ya sepa cuánto vale la matriz de flexibilidades, pues entonces yo ya voy a poder encontrar R. ¿Por qué? Porque es como si fuera, el álgebra lineal es como si fuera un poco el álgebra, el álgebra lineal es como si fuera el álgebra, ¿no? O sea, de ahí voy a despejar a R. Entonces R, si R es mi incógnita, ¿cómo obtengo R de esa ecuación expresada en términos de álgebra lineal? Despejando, ¿no? Ajá, ¿y cuánto queda? R es igual a menos delta sobre F. ¿R es igual a qué, perdón? Menos delta sobre F. O Pero la en inversa, ¿no? álgebra, Podría ser. ajá, Ah, ok. Ah, qué matriz. aquí sí importa el orden de los factores, ¿no? O sea, para empezar, este que es positivo, digamos, si lo paso para el otro lado, pues va a cambiar de signo, ¿no? Voy a cambiar el signo a delta, ¿ok? Y este que está multiplicando, pues lo paso para el otro lado dividiendo, pero eh, así como en el álgebra normal, bueno, la inversa,
Cuando nosotros dividimos algo, pues estamos multiplicando por la inversa, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es invertir la matriz de flexibilidades y multiplicarla por el vector delta. Y así es como va a quedar. Recuerden que es importantísimo siempre tener presente el orden de los factores aquí en el álgebra lineal, ¿no? Entonces, la inversa de una matriz de 2 por 2, ¿de cuánto me da? ¿De cuántos renglones y cuántas columnas? 2 por 2. Sí, si es de 2 por 2, pues la inversa también queda de 2 por 2, ¿no? Y este vector era, nada más le cambiamos el signo a sus términos, entonces sus dimensiones siguen siendo las mismas, ¿no? 2 por 1. Entonces otra vez queda este último término y este primero son iguales. Entonces el resultado de ambos nos queda que es de 2 por 1. Y 2 por 1 es precisamente la dimensión de el vector incógnita que estamos buscando, que es este 2 por 1, ¿no? O sea, R1 y R2. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer ahora. Vamos a tener que resolver, bueno, en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5 integrales, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que definir cuánto vale la ecuación del momento flexionante a lo largo de toda la estructura de mi estado cero, y tenemos que encontrar también cuánto vale la flexión en esta estructura a lo largo de todos sus elementos, y lo mismo para esta otra. Entonces tenemos que construir 3 diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces vamos viendo uno por uno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nadie? No, profe. Bueno, entonces voy a traerme esta estructura de aquí. Entonces aquí voy a sacar M. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Bueno, pues como en todas las veces, ¿no? Voy a cortar en 3 secciones. Primero esta, luego esta y después esta. ¿Ok? Y aquí voy a explicar unas reglas muy simples, pero importantes para que las tengan presentes. En mi columna del lado derecho, yo voy a hacer todo esto como si fuera en sentido contrario a las manecillas del reloj. No porque sea una regla ni nada, simplemente porque aquí es lo más fácil, ¿no? O sea, es más fácil que yo vaya determinando la ecuación de la flexión en este sentido que al revés, ¿no? Porque si lo hago así, ni siquiera necesito saber cuánto valen las reacciones, ¿estamos de acuerdo? Si empiezo de derecha a izquierda, necesito primero calcular las reacciones y empezar, ¿no? En cambio, si empiezo de derecha a izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues ni siquiera necesito saber cuánto valen las reacciones. Entonces así le voy a hacer. Pero es importante lo siguiente, que ustedes tengan presente. Para no confundirnos, mi primer variable va a correr, pues entonces en este sentido. Mi primer variable de integración va a correr de aquí hacia arriba. Y esta la voy a llamar x1. ¿Ok? Con x1 voy a hacer este primer corte. Luego, con x2 voy a establecer una x2 que corra de derecha a izquierda en sentido horizontal y le voy a llamar x2. Va a ir de derecha a izquierda para este segundo corte. Para un tercer corte,
voy a escoger una variable que se llame x3, que vaya de arriba para abajo, ¿no? Entonces eso lo vamos a establecer como por una mera cuestión de orden, ¿no? Y entonces, esto mismo va a aplicar para cuando yo defina mis ecuaciones de flexión en mis otros dos sistemas, ¿no? Entonces, por eso lo establezco de una vez para que lo tenga presente y no me confunda yo mismo cuando esté haciendo mi problema, ¿no? Entonces, voy a escribir, bueno, voy a empezar con mi primer, bueno, voy a empezar entonces, como les digo, con mi primer corte. Voy a escribir aquí, este va a ser mi diagrama de cuerpo libre. Y pues voy a hacer el primer corte, ¿no? Entonces en el primer corte voy a cortar, voy a quitar todo esto. Y entonces, como siempre hemos dicho, yo sé que internamente en la columna hay una flexión que equilibra todo esto, entonces esa se llama M, ¿no? Entonces aquí es ya muy fácil ver, ¿no? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? Aquí no hay nada, ¿no? No hay ninguna fuerza. Entonces, ¿cuánto vale M? 0. Exacto, entonces M es igual a 0. ¿En qué intervalo? Ojo, pues es válido en el intervalo de x1, que pertenece a ese intervalo que va desde 0 hasta 2, ¿no? Ese va a ser su límite. Va a ser desde 0 hasta 2. Entonces el momento es 0 en el intervalo que vaya x, la variable es x1 y va desde 0 hasta 2. Aquí en el dibujito a lo mejor conviene que ponga los ceros, que quede más claro. Aquí está 0, aquí está 0, aquí está 0. ¿Ok? Pues primer intervalo muy fácil, ¿no? El momento vale 0. Ahora, en el siguiente intervalo, bueno, pues borro todo lo que está del lado izquierdo.
Y el intervalo que quedó aquí, este intervalo vale X. Este tramo vale X2, ¿no? X2. Entonces ahora aquí dibujo mi momento interno de mi viga en este caso y esto es lo que vale. Bueno, es lo que internamente hay en la viga es lo que equilibra todo lo que está del lado derecho, ¿no? Entonces ahora defino cuánto vale esa flexión, ¿no? Hago suma de momentos aquí en el punto donde hice el corte y sumo todas las fuerzas y los efectos de flexión que me genera, que son, para empezar, son negativos, ¿no? Es menos la carga que vale 3 toneladas por metro y que se multiplica por una distancia que es donde cae el centroide de esa carga, ¿no? Y el centroide de esa carga vale X sobre 2. Entonces, vamos escribiéndolo. Entonces, eso va a ser igual a W, que es 3 por X2. Esa es toda la carga multiplicada por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca, pues vale X2 sobre 2, ¿no? O sea, el momento va a ser igual a menos 3 medios de X2 al cuadrado. ¿Y de dónde a dónde es válido ese momento? Bueno, recordar aquí, pues la variable que estamos evaluando es X2, ¿no? Y eso va a ser válido en el intervalo que vaya desde 0, que lo estamos viendo, desde 0 hasta, ¿cuánto es el valor máximo que puede tomar la viga? 3. 3, exactamente. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya quedó definido mi ecuación de flexión para este siguiente intervalo. Ahora voy con la última parte, que es la evaluación de la flexión en mi columna del lado izquierdo. Voy a copiar otra vez mi dibujo. Aquí, y ahora que borro, pues del lado izquierdo hasta donde está el intervalo, ¿no? Estoy evaluando. Quito esto se queda igual. Y ya, ¿no? Entonces, aquí tengo internamente otra vez el momento que me equilibra todo lo que está del lado derecho. Entonces, ese momento que es igual. Bueno, pues si volteo la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Estoy viendo que para empezar el momento va a ser negativo. Y primero vamos a tomar en cuenta la acción de esta carga puntual, que es la carga, genera ese momento, y ese momento, pues, hay una variable aquí. O sea, el punto donde hice el corte se llama, esta distancia se llama precisamente X3, ¿no? Entonces, el momento es negativo y vale 5 toneladas por su brazo de palanca, y el brazo de palanca pues es justamente X3. ¿Ok? Y luego, menos la acción de
si estoy parado aquí, me va a generar flexión toda esta carga que está aquí, ¿no? Y esa, ¿cuánto vale? Pues vale W por toda la distancia, que es 3 por 3, ¿no? Tres por 3, o sea, 3 toneladas metro por 3 metros. Ujú. Esa es toda la carga. O sea, todo lo que pesa esta bardita, para que lo veamos así, pues son 3 toneladas por cada metro, pero está en 3 metros, la bardita mide 3 metros de largo, entonces son 9 toneladas lo que pesa la barda, ¿no? Pero no me interesa cuánto pesa, me interesa cuál es el efecto, la flexión que genera. Bueno, pues son esas 9 toneladas por su brazo de palanca, y el brazo de palanca pues está justo a la mitad de la bardita, o sea, 1.5 metros, ¿no? Entonces aquí todo esto lo multiplicamos por 3 sobre 2, ¿no? O sea, 1.5 metros. Y eso es todo, ¿no? Entonces esto va a ser m, va a ser igual a menos 5x3 menos, son 3 por 3, 9 por 3, 27 medios, ¿no? 27 medios. Y así nada más. No voy a manejar unidades, ¿no? Ya sé que todo va a ser toneladas en fuerza y todo va a ser metros en distancia. ¿Ok? Y entonces, esto, bueno, es válido, por supuesto. Tengo que definir que x3 se define en un intervalo cerrado que va desde 0 ¿hasta dónde me pueden decir? Aquí empieza 0 y ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta 2, ¿no? Entonces, vamos desde 0 hasta 2. Entonces, recuerden que la ecuación no está completamente definida hasta que definimos el intervalo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tengo definida mi flexión, bien definida. O sea, es como cuando estamos llenando una solicitud para nuestro pasaporte, nuestra visa, lo que sea, nos preguntan, o sea, cuando nos conocemos casualmente una persona con otra, pues, o nos presentan con nuestro nombre de pila, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pues José, ¿no? ¿O cómo te llamas? No, pues Alberto. Pero ya para una situación más formal, como es este caso, te preguntan tu nombre y tus apellidos, ¿no? Entonces, tu nombre no está completo hasta que no escribes Martínez Farfán o el apellido que corresponda, ¿no? Entonces aquí la flexión no está definido nada más por un dato, sino son varios los datos que tenemos que definir precisamente son varios los datos que tenemos que enumerar para definir el nombre de esa flexión. Entonces, en este caso, la flexión se compone de 3 partes, ¿no? ¿Por qué 3 partes? Pues porque es la flexión en una columna, en una viga y en otra columna, ¿no? Entonces, en esta columna la flexión se llama 0. Perfecto. ¿De dónde a dónde va? Bueno, pues de 0 hasta 2. ¿Ok? Esa misma flexión se llama menos 3 medios de x2, pero ¿de dónde a dónde va? Bueno, desde 0 hasta 3, que es lo largo de la viga que tenemos aquí. Pero ahí no está terminada de definir mi flexión. La termino de definir hasta que defino cuánto vale la flexión ahora en mi columna del lado izquierdo. ¿Y cuánto vale? Bueno, pues vale menos 5x3 menos 27 medios, y es válida a lo largo de toda la longitud de mi columna izquierda. ¿Ok? Entonces, estas 3 cosas, esta y esta, definen lo que es la M mayúscula, ¿sí se acuerdan? Esta M mayúscula que se quedó. ¿Ok? Entonces, la M mayúscula está definida por esas 3 cosas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Entonces, a diferencia de los ejemplos que habíamos visto antes, sobre todo en el caso de las vigas, pues la flexión quedaba definida perfectamente en 1 o 2 intervalos, porque a lo mejor si teníamos una carga puntual,
se definía en 2 intervalos, pero eso era todo. Había veces que la teníamos definida solamente en un intervalo y con una expresión era suficiente para decir cuánto valía la flexión. Pero en este caso, como tenemos un marco, pues tenemos incluso que utilizar 3 variables, ¿no? X1, X2 y X3. Entonces, por eso las quise llamar de esa manera, para que no se confundan con, por ejemplo, siempre lo que es horizontal es X, lo que es vertical es Y. Pero en este juego que estamos jugando ahorita, como el marco se desdobla en estas 3 secciones, pues X y Y no me son suficientes. Por eso necesito utilizar una X1, X2 y X3. Pude haber usado Y1, Y2 o Y3, ¿no? Lo que sea. Entonces así queda definida la flexión para mi estado cero o mi estado original estático. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para mi estado 1, ¿ok? Mi estado 1 contiene solamente una de mis fuerzas redundantes, que en este caso yo que escogí, que era la fuerza horizontal, pero también voy a tener los mismos 3 intervalos que en mi sistema original, ¿ok? Entonces voy a llevarme esta figurita. Y con esa voy a empezar a definir mi flexión M minúscula 1. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Voy a definir 3 intervalos, que es este y este. ¿Ok? De la misma manera que en mi problema anterior. Y también voy a tener, por lo tanto, pues 3 variables que van a ser las mismas. O sea, va a ser de aquí hacia arriba, x1, aquí está el 0. De aquí hacia la izquierda, x2, este es 0. Y de aquí hacia abajo, este es x3, y aquí está 0. ¿Ok? Entonces, voy a empezar otra vez con el primer caso. Este sí va a ser mi diagrama de cuerpo libre. Y en este, pues otra vez voy a cortar todo. Voy a borrar todo lo que no me sirve. Eso sí me servía. Está donde está el corte, ¿no? Este tramo se llama X1. Y aquí tengo algo que internamente se llama M1. Entonces yo ya sé que M1 va a ser menos. Recuerden que esta carga virtual vale 1, ¿no? Siempre. En el método de la carga virtual unitaria, que es el papá de este método de las flexibilidades, ¿no? Esta fuerza vale 1. Y entonces ahí ya sé que M1 pues es igual a M1 es igual a menos 1 por X1, ¿no? O sea, menos X1. Me da esta flojera escribirlo ¿por qué creen que me da esta flojera escribirlo?
¿Alguien ya se dio cuenta? Se me da flojera escribir que M1 pues es igual a menos X1. Y en el intervalo, ¿dónde va esto? Desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque ya no lo quería ni escribir. ¿Alguien sabe? ¿Por qué lo mismo? ¿Mandé? ¿Por qué lo mismo de como nos estaba explicando en la primera ecuación? No. Porque el momento principal en ese intervalo va a valer cero, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque esto podrá valer 1 millón o 3 millones o 20 millones, pero lo voy a multiplicar por este. Y este, pues vale 0, ¿no? Entonces por eso ya hasta me daba flojera escribirlo. Pero bueno, para fines didácticos, como decía un clásico, para fines didácticos lo vamos a escribir, ¿no? Ahora, vuelvo a hacer lo mismo ahora en el siguiente intervalo. Ahí sí es importante hacerlo. Otra vez borro todo hasta el intervalo segundo. El segundo intervalo. Ahí está. Y entonces paso borro esto también. Esto vale X2, ¿no? Y entonces internamente todo esto está equilibrado por un momento que se llama M1. Entonces, ¿me pueden decir cuánto vale M1? Para empezar es negativo, ¿no? Menos 1 por 2. Más 2 por X. Menos Esta 2. esta es 1. Menos 2. Este es 1. ¿Por qué menos 2? Y por el brazo de palanca. ¿Cuánto vale? Ah, sí, está bien. Está bien. Efectivamente, es menos 2. Menos 2. Está aquí negro. Menos 2, ¿no? O sea, es un valor constante, si se dan cuenta, porque a pesar de que esta X se corra o esté ubicada en este punto o en este punto, donde sea, por más que me mueva yo de izquierda a derecha desde 0 hasta el máximo valor, siempre el vaso de palanca va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, y como la fuerza 1 pues es la misma, pues entonces el valor va a ser siempre constante. Entonces aquí, esto va a ser válido. Es importante decirlo cuando X2 incluso vaya desde 0 hasta 3, ¿no? En este intervalo, desde 0 incluso hasta 3 incluso, el valor siempre va a ser el mismo. Momento M1 es igual a menos 2. Luego, ya nada me falta la parte de la columna del lado izquierdo. Aquí borro esta parte y el punto donde dice el corte vale X3, ¿no? Esta distancia es X3. Recuerden que igual otra vez todo se equilibra con
una flexión interna que en este caso se llama M1. ¿Y esa cuánto vale? Menos 1 por 3. No, vale menos, Ajá, es entre negativo. paréntesis, 2 menos 3. Menos x3, perdón. Es la diferencia de 2 menos x3, ¿no? 2 menos x3. Sí, efectivamente. Sí, es 2 menos x3. Y esto es válido. Esto va a ser válido cuando x3 vaya desde 0 hasta 2, ¿no? Lo más que puede valer es eso. Entonces aquí esto lo podemos sintetizar o más bien lo podemos ordenar, ¿no? Cambiamos el signo y el orden de aquí adentro. Entonces esto va a quedar como x3 menos 2, ¿no? Entonces así queda. Digo, para que quede más sintético, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos igual definida la flexión para mis tres intervalos. Entonces, bueno, entonces hasta aquí hay alguna duda. Yo creo que no. Bueno, entonces hacemos lo mismo, pero ahora eso lo que hicimos con la flexión M1 lo vamos a hacer con la flexión M2. Entonces vamos a copiar, vamos a copiar este y a partir de ahí hacemos el diagrama de cuerpo libre para terminar la flexión en los tres intervalos. Entonces, aquí ya pues aquí le voy a escribir en cada caso voy a escribir un encabezado para marcar la diferencia, ¿no? Aquí me dediqué a sacar la flexión. En el primer caso, aquí empezamos a ver lo que yo llamaría, aquí, perdón, lo que yo llamaría fue más arriba. Aquí, lo que yo llamo el estado cero, ¿no? Aquí le voy a poner estado cero. Estado cero. Y ahí acabamos el estado cero de mi estado original y todo eso. Y aquí empezamos el estado 1, ¿no? Este era el estado 1. Y ahora voy a empezar el estado 2, ¿no? Aquí. Aquí está mi estado 2. Entonces, nuevamente aquí voy a tener tres cortes. 1, 2 y 3. Y voy a tener tres
variables. Mi variable x1 que va hacia arriba y empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Mi variable x2 que empieza en 0 aquí y va hacia la izquierda. Y mi variable x3 que empieza de arriba y va hacia abajo, ¿no? Ok. Entonces, como ya creo que quedó claro que no es innecesario hacer el intervalo porque se va a multiplicar por 0 de mi estado original, pues voy a empezar con la variable x2, ¿no? Para que además nos dé tiempo. Entonces voy a borrar lo que está del lado izquierdo. Ujú. Aquí está ese x, ¿no? x2. x2. Y aquí lo que va a estar adentro, el elemento mecánico que estamos buscando es M2. ¿Ok? Y entonces, recuerden que esta fuerza virtual vale 1, ¿no? Vale 1. Entonces, ¿cuánto vale mi flexión M2? M2 va a ser, en este caso es positiva, ¿no? Y vale la fuerza virtual 1 por su brazo de palanca. El brazo de palanca es x2. ¿Ok? Entonces así de simple, M2 es igual a x2 y va a ser válida cuando esa x2 vaya desde 0 hasta 3, ¿no? Que es el valor de la viga, la longitud máxima que puede obtenerse. Ujú. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, todavía no. ¿No? Bueno, entonces hacemos ya el último aquí. Para mi estado 2, es a mi columna del lado izquierdo. Ya nada más me queda evaluar este último intervalo. Y aquí internamente está M2, ¿no? Entonces aquí se me fue el valor. ¿Cuánto vale la altura? De las columnas vale 2, ¿no? Ok, entonces en función de ese diagrama, el cuerpo libre, ¿cuánto vale mi flexión M2? También es positiva y es la fuerza 1 por su brazo de palanca. Es 1, el brazo de palanca resulta que es constante, ¿no? 3 metros. O sea, el momento M2 es igual a 3 cuando X, esa X3 vaya desde 0 hasta 2, ¿no? O sea, por más que me mueva yo de arriba para abajo para evaluar la flexión, de todas maneras, por más que me mueva, ¿sí me escuchan?
Sí. Por más que me mueva yo de arriba hacia abajo, el momento siempre va a ser el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el brazo de palanca no se mueve, el brazo de palanca es constante y pues la fuerza también es constante. Entonces, siempre va a ser un momento de 3 positivo, que va a valer, como les digo, en cualquier punto desde 0 hasta 2 va a valer lo mismo. Entonces, ahora ya quedó definida mi flexión para M1, perdón, para M mayúscula, para M1 minúscula y para M2 minúscula. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de las respectivas flexiones en las integrales que ya establecí en un principio, ¿no? Yo voy a poner aquí M1, M mayúscula, luego aquí M1. Se van a formar obviamente varias integrales, las resuelvo y el resultado de esas integrales las voy a poner aquí para delta 1. Vamos a empezar a hacer delta 1. Voy a empezar con delta 1. Que va a ser igual a la integral de, ya de una vez saco 1 sobre i, la integral de, quedamos que del lado derecho, de la columna del lado derecho no va a haber nada porque, pues es 0, ¿no? O sea, para mi m mayúscula, recuerden que m mayúscula es 0, ¿no? Para el caso de la columna del lado derecho. Entonces, cualquier cosa que yo multiplique por 0, pues se va a hacer 0. Entonces ya ni lo hago. Voy a empezar entonces con la viga. Entonces mi viga va a correr de 0 hasta 3, ¿no? Y la variable que está relacionada con la viga es x2. Entonces, con eso, yo digo, es mi viga, ¿no? Entonces, mi viga corre de 0 a 3. ¿Cuál va a ser la d que vamos a usar aquí? Pues va a ser dx2, ¿no? Entonces va a ser lo que sea, se multiplique, va a terminar en, vamos a culminar con dx2. Pero ahora sí, ¿cuál es M1? Perdón, ¿cuál es M mayúscula para la viga? La de menos 3 medios de x2 Así es. al cuadrado. Menos 3 medios de x2 al cuadrado. Ese es M. Aquí está. Esta la voy a mover tantito. Ahora eso, este es M mayúscula, que se multiplicaba por M1 minúscula, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale M1 minúscula para el tramo de la viga? Menos 2. Exactamente, aquí está, ¿no? Menos 2. Entonces esto lo multiplico por menos 2. Y ahora sí, como estamos en la viga, la variable que le corresponde a la viga, que nos queda x2, ¿no? Esto va a ser de x2. Esa va a ser mi primer integral. Falta mi integral que le corresponde a mi columna del lado izquierdo. Esa también tiene un EI. Y esta corre en la integral de 0 a 2. Ahora, ¿cuánto vale M mayúscula para mi columna izquierda? Menos 5x al x3 menos 27. 5x3
Unos 27 medios. Este lo voy a copiar así. Entonces aquí está M mayúscula que multiplica a la M1 minúscula de mi columna izquierda y esa valía esto, ¿no? X3 menos 2. Ujú. X3 menos 2. Así como está me la llevo. Y la pego acá. Ahí está. Y todo esto multiplicado por dx3. Aquí me lo están diciendo, ¿no? X3. Entonces aquí es de X3. Y ya, ¿no? Ya evalué a lo largo de mi columna derecha, que ya quedamos que vale 0. Y ya evalué a lo largo de mi viga, que es esto. Y ahora estoy evaluando a lo largo de mi columna izquierda, que es esta integral. ¿Ok? Entonces, así es como voy a obtener delta 1. Ahora, ¿cómo voy a obtener delta 2? Bueno, obviamente, lo que tengo que hacer aquí es resolver las integrales hasta su mínima expresión. Aquí ya estamos usando, perdón, ya estamos utilizando valores concretos, o sea, ya estamos usando valores numéricos, ¿no? Ya estamos utilizando valores de carga y valores de longitud. Entonces aquí ya el resultado va a ser numérico, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, como les digo, hay que resolverlo, pero vamos a plantear la siguiente y vamos a plantear la siguiente delta 2 para seguir la clase que entra con lo que falta, que es la matriz de flexibilidades. Entonces, ¿de dónde sacamos delta 2? Pues delta 2 va a ser algo parecido. También vamos otra vez a evaluar de 0 a 3 porque ya quedamos que el momento vale 0 para M mayúscula en la columna derecha. Entonces empezamos con la viga. El límite de la viga es de 0 a 3 y ya con la ayuda de este pizarrón pues me copio ya lo que vale el momento, que es esto. Y ahora necesito ver cuánto vale la flexión para mi estado 2, cuánto vale mi viga. Era X2, ¿no? X2, sí. Entonces X2, aquí pongo X2, multiplico por X2. X2 de X2 más 1 sobre I de la integral. Ya de una vez lo copio de aquí, miren. Primero borro esto. Y copio ahora esto. Ups. Igual al principio es menos 3 medios de X2 al cuadrado, ¿no? Solo Ah, falta el sí, no, signo. no copió el signo, tienes razón, gracias. Sí, fíjense, lo estoy copiando y no agarró, no agarró el signo, es este. Gracias. Aquí voy a
Voy a borrar todo esto. Lo voy a mover si se deja. Ujú. O sea, es esto. Y multiplicado por lo que valía para mi columna 3, para mi columna del lado izquierdo, mi momento M2, que es 3, ¿no? Este de aquí. Entonces todo esto multiplicado por 3. Y que, perdón, todo por dx3, ¿no? Todo esto por dx3. Ujú. Y entonces ahora sí, ya resuelvo estas dos integrales. Resuelvo estas dos integrales. Lo que me salga, que va a ser un número, lo voy a poner en mi sistema de compatibilidades, o sea, en mi sistema de ecuaciones de compatibilidades, o sea, que voy a poner delta 1 y aquí voy a poner delta 2. Ok, la siguiente clase terminamos definiendo los coeficientes de flexibilidad y resolviendo el sistema completo. Pues les dejo la pizarra, revísenlo, espero que haya quedado claro, si no, revísenlo, si hay dudas, pues lo vemos la siguiente clase, porque ya, o bueno, tenemos 2 minutos para preguntas, si alguien tiene ahorita una pregunta. ¿Nadie? ¿Tienen los resultados de delta 1, profe? No. Ah, bueno, sí. Mm, Delta 1, 182 tercios sobre EI. 182 ¿Sí? tercios, ok. Ok. Ah, sí, sí, ok. Y el otro es menos 1131 octavos de EI para delta 2. Ok, profe. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie? No, está orando Ángel. Bueno, pues entonces revísenlo de cualquier manera y nos vemos la siguiente clase para continuar con el problema. Lo terminamos la siguiente clase. Ya les di los resultados por si quieren ustedes adelantar, así como lo hizo su compañero. ¿Quién me preguntó ahorita de los valores? ¿Auli? Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Revísenlo. Si tienen dudas, me dicen la siguiente clase, ¿ok? Les subo la pizarra y nos vemos el miércoles. Sí, gracias, Ángel. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.